Que Dios les bendiga, estimados hermanos en la fe. Un saludo de parte de la Congregación Cristiana Jesús de Nazaret y de su servidor Abner Dionisio Fuentes. Meditemos en la palabra de nuestro Dios leyendo en la carta de Santiago, en el capítulo 1. Quiero leer en el versículo 5. La Escritura dice de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Consideremos en esa palabra: pidamos sabiduría a Dios. La Biblia nos habla que la sabiduría es parte importante en la vida del cristiano. Nos muestra la madurez de un cristiano. La sabiduría no es solamente conocimiento, ya que el conocimiento solamente consiste en tener información, acumular la información. La sabiduría es cómo utilizar ese conocimiento o esa información para producir algo bueno, algo edificativo. En la Biblia encontramos nosotros que uno de los hombres a los que Dios le dijo: pídeme lo que quieras y te será dado, fue el rey Salomón en sus principios. Y que Salomón, dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 3, no pidió ninguna de las cosas de riqueza o la vida de sus enemigos, o que él viviera muchos años, sino que él hizo esta sabia petición. Él dijo en el versículo 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esto es sabiduría, la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Dios le contestó y él dijo: he aquí lo que he hecho conforme a tus palabras, te he dado corazón sabio y entendido. Salomón fue uno de los hombres sabios y se considera como el más sabio de los reyes. Dios le dijo que antes de él no habría otro hombre sabio y después de él tampoco, humanamente hablando. La sabiduría es algo importante que en todo el libro de Proverbios se exalta como algo a lo que tenemos que apegarnos y allegarnos, algo que debemos desear más que cualquier cosa de valor. La palabra de nuestro Dios nos habla en Proverbios 14:1 que una mujer sabia edifica su casa, pero la que no tiene sabiduría, con sus mismos actos, con sus propias manos, destruye su hogar. Jesucristo, al terminar el Sermón del Monte, en San Mateo capítulo 7, en el versículo 24 y más adelante, él describe que si alguien oyó todo su mensaje y pone en práctica esas palabras, lo compara como un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Aquel que oye las palabras pero no hace ninguna de ellas, lo considera como un hombre necio o fatuo o sin sabiduría que construye su casa sobre la arena. La palabra de nuestro Dios también nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 6, que una característica que se pedía, un requisito para ser elegido a los primeros diáconos de la iglesia, era que tuviesen sabiduría. Entonces la sabiduría tiene que ver con construir, con edificar, con mantener la unidad. El no tener sabiduría tiene que ver con desbaratar, con desunir, con dividir. De modo que es importante adquirir la sabiduría. ¿Por qué el apóstol Santiago nos dice que necesitamos sabiduría todos los cristianos? Analizando los versículos anteriores, nosotros comprendemos. Él comienza hablando: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Esto para nosotros es raro. Ninguno de nosotros dice sentirse alegre cuando vienen las pruebas. Las pruebas pueden venir de diversas maneras, porque aquí dice diversas pruebas. Puede venir en forma de una enfermedad. Puede venir en forma de escasez económica, escasez de alimentos. Puede venir en la forma de un problema grande en tu familia, en tu trabajo. Puede venir en una decisión, en algo que tienes tú que tomar una decisión firme. ¿Cómo lo vas a hacer? Puede venir en forma de una tentación,
aunque la Biblia nos dice que la tentación no es enviada por Dios, sino que de nuestros propios deseos, dice que somos seducidos y podemos caer y pecar contra Dios. De modo que necesitamos sabiduría para poder discernir cómo vamos a actuar. Dice, Salomón se le dijo, entre lo bueno y lo malo. Pero tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Esto representa madurez. Cuando nosotros no nos quejamos por lo que ocurre, no nos quejamos por lo que viene, sino que nos sentimos con sumo gozo, sabiendo que está siendo probada nuestra fe. Eso quiere decir que nuestra fe tiene que crecer. Jesucristo le dijo en una ocasión a sus seguidores, hombres de poca fe. Y sus seguidores en otra ocasión también exclamaron, Señor, aumentanos la fe. Eso quiere decir que la fe tiene que crecer. Esta fe, dice la palabra de nuestro Dios, que es probada. ¿Será que Dios no sabe el nivel de nuestra fe que tiene que probarnos? Claro que Dios lo sabe. La prueba solamente es para que nosotros mismos nos demos cuenta el nivel de fe que tenemos, o los que están a nuestro alrededor se den cuenta de ello. Por esa razón, la palabra dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. A través de las pruebas que nosotros pasamos y vivimos, vamos a adquirir la paciencia que Dios nos solicita. ¿Qué es la paciencia? Ya habíamos hablado acerca de esto. La paciencia es una palabra que nos da a entender a alguien que está cargando una pesada carga, pero que está decidido a permanecer ahí hasta el final. Por eso lo hemos declarado como que paciencia es saber esperar el tiempo exacto de Dios. Pero para que esto sea formado en nosotros, necesitamos nosotros alegrarnos cuando somos expuestos a una prueba. Esto va a producir paciencia en nuestra vida. Pero en las diversas pruebas, dice la palabra de nuestro Dios, tenga la paciencia su obra completa. Tenemos que permitir que la obra se llegue a completar. ¿Para qué? Porque solamente así vamos a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Esto está dando a entender que la madurez se obtiene también a través de distintas pruebas. Y esto nos da a entender que aquel que adquiere paciencia, que ha crecido o desarrollado la paciencia, es un hombre perfecto y cabal conforme a esta escritura. Pero ahora sí, aparece la frase que leímos al principio, que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, la debe pedir a Dios. Necesitamos sabiduría para poder distinguir las cosas. ¿Cómo vamos a comportarnos o cómo vamos a actuar? Toda la carta del apóstol Santiago nos habla de situaciones difíciles en que tenemos que tomar una decisión, pero necesitamos sabiduría como punto principal para saber cómo vamos a actuar. La Biblia nos dice que nosotros podemos pedirle a Dios, y dice la palabra de nuestro Dios, pídala con fe, no dudando nada. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si vas a pedirle algo a Dios, tienes que pedirlo con fe, sin dudarlo, sabiendo que de Él emanan todas las cosas buenas. Todo don perfecto viene de Dios. Sabiendo que Él tiene la facultad para darnos la sabiduría. Dice la Escritura que no dudando nada. La duda es lo contrario a la fe. Y ante Dios tenemos que venir con fe. Dice que el que pide con duda, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Fe y duda son puntos contrarios. Pero hay quien está en medio, o se quiere situar en medio, y la Biblia le llama el hombre de doblado ánimo. Quiere a veces actuar con fe, pero también a veces actúa con duda. Y este hombre dice que es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, dándonos sabiduría cada día. El apóstol Santiago, a través de su carta que tú puedes ir leyendo, nos va a exponer ante situaciones que pensamos que estamos bien, pero con sabiduría entenderemos que nos falta aprender mucho más para estar fieles al Señor. Yo te invito
a que por sobre todas las cosas le pidamos a Dios sabiduría. Oremos. Bendito Señor, hay momentos en que no sabemos cómo actuar por las pruebas que estamos viviendo. No sabemos qué decisión tomar. Pero te doy gracias, Señor, que dejaste escrito en tu palabra cómo grandes hombres confiaron en ti y pidieron sabiduría. Tú demandas de nosotros sabiduría. Te lo pedimos, Señor. Tu palabra dice que tú no reprochas a nadie por pedir sabiduría y que nos das a todos abundantemente. Señor, te lo suplicamos. Ayúdanos, la necesitamos en nuestro diario vivir. Por medio de Jesucristo te lo suplicamos. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y espero que esta reflexión sea de bendición para su vida. Muchas gracias.